With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hola querida ciudad, ¿cómo están? Bueno, debo decirles que sí les he extrañado bastante, aunque han sucedido muchísimas cosas que desde la última vez que nos escuchamos han cambiado muchos paradigmas, muchos parámetros, muchas cosas que yo tenía en la mente como que fuesen normales, pero yo creo que de alguna manera cada cosa que sucede nos lleva a descubrir una mejor versión de nosotros o un camino distinto. En este caso, yo entendí varias cosas y una de esas es que yo le llamo Dios, ustedes pueden llamarle como deseen, ya saben, al final es lo mismo si ustedes le llaman universo, la energía, el sol, la vida, es exactamente lo mismo. Entonces, para mí se llama Dios, ¿ok? Entonces, yo creo que aprender a confiar en el propósito de Dios simplemente nos abre una perspectiva distinta de lo que teníamos establecido, porque a ustedes les debe haber pasado, igual como me pasó a mí, que yo tenía un plan y decía, no, es que tengo que ir por aquí y no hay nada que me detenga y tengo que ir y tengo, y llegaba un punto en el que en lugar de sentir algún tipo de satisfacción, realmente lo que sentía era una frustración, porque simplemente las cosas no se daban como yo esperaba. Entonces, hay ciertos parámetros de los que les quiero hablar ahora. Y justamente uno de estos es, ¿qué pasa cuando uno hace planes y dice, por ejemplo, algo que me sucedió a mí? Yo vivía en otra ciudad y de pronto llegué a mi ciudad actual después de 3 años y dije, lo que yo quiero para mi vida es esto. Quiero, por ejemplo, crear una línea de productos alimenticios. Para este momento, por ejemplo, yo no tenía a Dios en mi vida. ¿Qué sucedió? Justamente que Él tenía un plan distinto y me cruzó en el camino personas que me llevaron a experimentar algo completamente diferente de lo que yo tenía pensado para mi plan. O sea, mi plan era desarrollar recetas, crear productos, etiquetas, frascos, canales de distribución, cosas así. Y mi plan se fue... Dios como me lo puso como en espera, ¿ya? Y justamente a partir de eso, la situación cambió radicalmente. Yo conocí a Dios, básicamente, y ahí hubo un cambio estructural en mi vida. Entonces, conocí a la organización que les conté muchísimas veces, trabajar con niños de los lugares más recónditos del Ecuador, incluso lugares que uno ni siquiera pensaría que existen aquí en el país, pero sí. Entonces, ese cambio tan radical y ese plan tan distinto al mío, pues me hizo entender que yo soy dueño de las acciones que tengo en este momento, pero no de lo que va a pasar después. Eso quiere decir que yo puedo organizarme en la vida y decir, ok, mañana tengo una reunión en tal parte, luego tengo que ir a ver tal cosa, luego tengo que ir a retirar a los chicos del colegio y cosas así. Pero a la larga siempre va a haber un plan mayor que es el que se va a manifestar mucho más. Y en este caso ese es el plan de Dios. Entonces, como les decía, o el universo, la vida, como ustedes le quieran llamar, ¿ya? Entonces, hay una parte en la que hay que diferenciar un poco el ser constante con el ser necio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, es que quiero ir a este lugar? O una vez, por ejemplo, yo apliqué... debe haber sido, sin exagerar, unos 150 trabajos, todo online obviamente, y de los 150 me llamaron a uno. Entonces yo seguía insistiendo hasta que de pronto dije, a ver, ¿por qué es que no salen? O sea, ¿por qué es que no me llaman de tantas opciones? Y obviamente es porque Dios tiene 3 respuestas a lo que nosotros le pedimos, sean plegarias, oraciones. Tiene 3 respuestas, es sí, no o espera. Entonces, en este caso,
Yo no sé si él me está diciendo no rotundamente o me está diciendo espera. Lo que sí tengo clarísimo es que no me está diciendo que sí, porque si no ya se hubiera dado. Entonces, esa es una parte en la que uno aprende a diferenciar lo que es ser constante y lo que es ser necio. Entonces, cuando Dios tiene una puerta lista para cada uno, simplemente se abre, sin que ni siquiera uno vaya a tocar esa puerta. De pronto, ¡pum!, se abre, ¿ya? Y eso genera un gran cambio porque ahí es cuando uno logra entender eso, dio algo que se llama salto cuántico. Y esto quiere decir que dejé el modelo o el molde de mi yo anterior y empecé a entender una nueva versión que ahora sabe cómo conversar con Dios. Una nueva versión que entiende que el control simplemente me lleva a más frustración y a planes que no se han realizado, ¿ya? Entonces, esa es una parte importante, entender la diferencia entre ser constante y ser necio, ¿ya? Igualmente, cuando ese plan de Dios está ya trazado para sus vidas, se va a dar. O sea, independientemente de lo que pase en el mundo, ese plan se va a dar. No va a haber ni presidente, ni la nación más poderosa del mundo, ni la organización, ni nadie absolutamente que detenga este plan. Entonces, esa es una parte también muy importante porque a veces uno se enfrasca en tener que lograr las cosas a como dé lugar. Y ¿cuál es una parte importante de eso? Entender primero cuál es la misión que tiene cada uno en la vida. Una vez que yo encontré para qué estoy en este mundo, pues ya la cosa cambia, porque ya sé a dónde ir. Es como si me quiero ir de viaje y pongo ahora que hay aplicaciones con direcciones, es súper fácil. Pongo la dirección y me dice, siga a la izquierda, avance para acá, Pero si yo hablo el mapa y no le pongo ninguna dirección, simplemente me muestra la ciudad y me muestra un carrito, un icono que se supone que soy yo. Pero eso es todo, no me está diciendo váyase para acá o siga para acá. Entonces, esa es una parte clave para entender qué es lo que le estoy pidiendo a Dios y desde qué lugar. Si es que esto que le estoy pidiendo nace del lugar que ya sé que es el norte de mi vida, la brújula de mi vida, pues eso va a hacer que Dios entienda, o sea, entienda más fácil qué es lo que le estoy pidiendo, ¿ya? Y justo se me vino a la mente un speaker, es un speaker de Colombia que se llama Yokoi Kenji. Bueno, él es colombo japonés. Yo lo admiro bastante, yo admiro bastante a las personas muy inteligentes, pero a la vez muy sencillas, ¿ya? Y él es así, él es una persona súper sencilla. Y en una parte decía que él estaba pidiendo a Dios y le decía, Dios, por favor, dame un carro. Y Dios le contestaba, ¿y qué es eso? Y dice, ¿para qué quieres un carro? Entonces le dice, para movilizarme y para todo. Y le dice, para eso te di 2 piernas y 2 pies. Y dice, no, pero en el carro es más rápido. Ok, le dice, Dios, por favor, dame una casa. Y él le decía, ¿pero para qué quieres una casa? Y dice, bueno, porque ahí se puede vivir mejor y todo. Y después le dice, Dios, dame un trabajo, dame dinero. Y Dios le decía, ¿qué es eso? Un trabajo, ¿para qué quieres un dinero? Y dice, bueno, porque quiero comprarme cosas y todo así. Entonces Dios a todo eso le decía que no. Hasta que él encontró cuál era el propósito mayor de su vida. Entonces le dijo, Dios, mira, yo tengo la idea de ayudar a personas ancianos, por ejemplo, y personas de las zonas más pobres de Colombia, especialmente en la ciudad de Bogotá, que él habla. Y para esto, y quiero dedicar a que sea el propósito de mi vida. Entonces él cuenta y dice, en ese momento Dios me dijo, ok, ahora sí estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces Dios le dijo, entonces ok, ¿qué necesitas? ¿Se necesita un carro? ¿Se necesita un departamento? ¿Dinero? ¿Qué se necesita? Entonces, ¿por qué menciono esto? Justamente porque cuando el plan que uno tiene está alineado con ayudar de alguna manera a los demás o servir a los demás, es mucho más sencillo que se lleve a cabo, ¿ya? No se trata de pedir un trabajo en el que simplemente me paguen 5 o 10 mil dólares, sino se trata de ver con las habilidades que yo tengo qué es lo que puedo hacer por los demás, ¿ok? Entonces esas son cosas que a uno le sirven para entender justamente cuál es el propósito que Dios tiene para la vida. O sea, yo en un punto pensaba que mi vida era
crear una empresa y tener mucho dinero. Y ya está. Pero nada que ver. Después, al conocer las misiones y los viajes con estos chicos que les comentaba, pues la cosa dio un giro totalmente de 180 grados. Entonces ahora me doy cuenta que realmente en ese momento era muy pobre. Yo era muy pobre, porque pensaba que para ser feliz necesitaba tener mucho más, muchas cosas materiales. Ahora me doy cuenta que la persona rica en realidad no es la que tiene un montón de dinero en el banco, sino es la persona que no necesita de tantas cosas para vivir. ¿Ok? Entonces, simplemente es aprender a comprender qué es lo que Dios o el universo o la vida me está diciendo, cómo me está hablando. Me está diciendo sí. Cuando les dice que sí, es sí ese rato. O sea, es como right away, como se dice en inglés. No hay espera. ¿Ya? Y justamente algo me pasó, yo les comenté en la temporada anterior, en el episodio 13, cuando conocí a la persona de mi vida. Estaba yo en un punto en el que decía, o sea, Dios, realmente no entiendo por qué afuera en el mundo hay, tanta gente que, o sea, tanto gil que realmente está con chicas súper buenas y les tratan mal o cosas así. Decía, ¿por qué no me puede llegar una a mí? Y tampoco es que yo me crea, no sé, el ungido o el súper especial o algo así. Pero decía, ¿por qué no me puede llegar a mí? Entonces, simplemente él me estaba diciendo, espera. Pero ¿cuándo cambió la cosa? Cuando yo dije, ok, Dios, ¿sabes qué? Ya no te voy a exigir que me traigas una persona. Simplemente, a partir de este momento, yo voy a donde tú me lleves. Si tú me tienes que llevar al África, me voy al África. Si tiene que ser a Groenlandia, me voy allá. Si tiene que ser quedarme aquí en Ecuador, me quedo acá. A donde tú me guíes, allá me voy. Y si tienes una persona para mí, pues sería buenazo. Muchas gracias. Pero simplemente, o sea, me rindo a tratar de hacer mi voluntad. Y empiezo a entender que al final se trata de hacer tu voluntad. Por supuesto, yo tengo que hacer mi parte. No me voy a quedar sentado en la casa esperando a que me vengan a golpear la puerta. Porque, como decía una gráfica súper chistosa, dice, la persona de tu vida no va a llegar a tu puerta a menos que sea un repartidor de pizza o un testigo de Jehová. Entonces, con el respeto que se merecen, por supuesto. Entonces, así funciona. Hay una parte que uno tiene que hacer. Por supuesto que tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que desarrollar habilidades, tiene que encontrar el propósito de su vida. Una vez que esas cosas empiezan a desarrollarse, entonces Dios dice, ok, entonces ahora sí estamos hablando. Porque yo te di habilidades, te di inteligencia, te di destrezas que quizás otras personas no tienen o les tienen diferentes, porque de eso hablan las inteligencias múltiples. Una persona es excelente para la danza, otra es excelente para el baile, otra es para la pintura, otra es una excelente oradora, escritora y así. Entonces, aprender a tener a entender que cada propósito que uno recibió es simplemente para poder servir a los demás utilizando ese propósito, ¿ok? Entonces, otro punto que les quiero mencionar es el aprender a escuchar nuestra voz interior. Y sobre todo, aprender a hablar con Dios. Durante algunos años, cuando yo ya aprendí a conocerle a Él, todavía no sabía entenderle. Entonces, yo le pedía cosas, le exigía cosas. Y a la larga Él me contestaba, pero yo no sabía entender. Lo que me estaba diciendo es, no va por ahí, no va por ahí. Y yo no sabía entender. O sea, yo le hablaba quizás en chino y Él me estaba respondiendo en inglés. Y, o sea, algo así como para que me comprendan. Entonces, esa es la cuestión. Llegó un punto en el que me causaba mucha frustración el pensar que Dios no me estaba escuchando. Y yo decía, ¿por qué no me está escuchando? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Si aparte estoy trabajando en misiones y no me escucha. No es justo. Entonces, esas son las cosas cuando uno empieza a reclamar y realmente la respuesta estaba ahí al frente, solo que yo no la sabía ver, ¿ya? Entonces, esa es una parte súper importante. Aprender a entender cuando Dios ya me contestó, ¿ok? Entonces, una vez que yo renuncié a todo y le dije, ok, Dios, a partir de ahora
tú eres quien guía mi vida. Si tú me dices que es al norte, pues voy al norte. Si me dices que es al sur, pues voy al sur. Y si no, me quedo acá, a donde sea. Una vez que renuncié a ese control, apareció la persona de mi vida. Y a partir de eso, mi vida dio un giro, pero de 180 grados, que aún no sé cómo explicar, porque justamente estaba recordando cómo era hace 3 años o 2 años, un poco antes de la pandemia, en el que había cosas que jamás me hubiera imaginado en la vida. Entonces, una de estas es que tuve la oportunidad de visitar Europa. Entre los dos visitamos Europa, y desde el simple hecho de hacer la solicitud para la visa y todo, para mí fue, o sea, ¿cómo les digo? Yo nunca en mi vida había solicitado una visa, entonces no sabía ni del proceso ni qué nomás había que hacer. Es una carpeta inmensa. Pero llega un punto en el que dije, ok, si Dios nos quiere ahí vamos a estar. Y cuando llegó la foto mi esposa retiró el pasaporte y estaba ahí la foto de la visa, mi primera reacción fue revisar la parte en la que decía no admitido. Imagínense cómo es el cerebro de uno, que ya de entrada le empieza a jugar a una mala pasada. Y no, o sea, en ese caso Dios tenía eso, aparte del sello de la embajada, tenía el sello de Dios que decía se van. Entonces cuando llegó les juro que yo me puse a revisar el pasaporte unas 15 veces y leer otra vez todito el texto montones de veces, y decía, no puedo creer que está mi nombre y mi foto ahí, y dice que sí, o sea, que sí puedo entrar. Entonces, como les digo, para mí eso fue una respuesta tan clara de Dios. Como les digo, cuando Él les quiere en algún lugar, va a mover cielo y tierra, o bueno, en realidad solo va a ser con los dedos así un chasquido, y eso se va a dar. Entonces, esa es parte súper importante de aprender a confiar en el propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Hay momentos en los que uno dice, pero no entiendo por qué me está pasando esto, por qué se me juntan tantas cosas, si yo al final no le hago mal a nadie y me siguen pasando malas cosas, me sigo tomando con gente que no me motiva, gente que me resta, gente súper tóxica. Pero ¿saben qué? El tema es que llega un momento en el que Dios mismo dice, tengo algo mejor para ti, y justamente te estoy preparando para todo esto. Todo esto es parte de un entrenamiento para que en un futuro tú aprendas a resolver cosas mucho mayores que las que estás pasando ahorita. Y con esa misma experiencia vas a poder ayudar a otro montón de personas que están ahorita quizás como tú estás. Esa es la otra parte en la que uno debe aprender a escucharle a Dios, o al universo, como le quieran llamar. Le aprendo a escuchar y simplemente me doy cuenta que sí me está respondiendo a lo que le estoy pidiendo, pero quizás no me está respondiendo lo que yo quiero que me conteste, sino lo que es mejor para mí. Y hay una gráfica que sí les comenté alguna vez, que es una niñita que tiene un peluche en las manos, un peluche chiquito, que bien pequeño así, y está al frente la imagen de Jesús, y él, como escondiendo en su espalda, tiene un peluche muchísimo más grande que el que ella tiene en sus manos, y tiene una frase arriba en inglés que dice, trust me, I have something better for you. Y eso quiere decir, confía en mí porque tengo algo mejor para ti. Entonces, esa es justamente la cosa. Aprender a confiar en el proceso mayor nos lleva a resultados mucho más importantes y sobre todo mucho más gratificantes. Nos aleja de la frustración, del estrés, de la ansiedad, de querer controlar todo. O sea, mañana todavía no existe. Mañana es una posibilidad. Yo tengo un plan para mañana. Mi misión sí es hacer un plan para mañana. Por decir, yo tengo que cumplirle a tal cliente, entonces tengo que hacer tal cosa para mañana poder entregar tal trabajo. Esa es parte de mi misión. Sin embargo, Dios podría decir mañana, ¿sabes qué? No, mañana no vas a salir. Mañana puede venirse una pandemia o cualquier otra cosa. Y es parte del proceso de aprendizaje. O sea, de esta pandemia, la persona que no aprendió nada, pues en lugar de avanzar 3 años, retrocedió 10. ¿Ok? Entonces, este es un mensaje que quería dejarles desde hace algún tiempo y espero realmente que les pueda llegar al corazón.
Igualmente, a mí me encanta conversar con todos ustedes. Cualquier persona que tenga algún comentario me quiera decir, sí, yo pasé por algo así, al final yo también era un maniática del control y me gustaba tener todo así súper armado y después me he dado cuenta que las cosas no iban como yo quería. Entonces, ese tipo de testimonios realmente cambian otras vidas y nos muestran a los demás que sí es posible vivir mejor sin necesidad de ganarse la lotería o tener miles de dólares en la cuenta. Simplemente se trata de cambiar el rumbo de nuestras vidas y darnos cuenta que si es que yo elijo de una manera distinta y elijo desde un lugar en el que puedo aportarle a los demás, todo cambia y todo se vuelve una cadena. Todo lo que yo recibo hoy lo doy mañana y así, y vuelvo a recibir y lo vuelvo a dar, y vuelvo a recibir y lo vuelvo a dar, ¿ok? Entonces, eso querida ciudad, siempre confíen que hay un propósito mayor para sus vidas, incluso en los momentos en los que todo se ve negro, como dicen por ahí, cuando la noche es más oscura es cuando está a punto de amanecer, igualmente cuando la tormenta es más fuerte es cuando eso va a pasar, va a llegar un punto en el que se va a acabar toda esa agua, la tormenta se va a acabar y va a salir el sol. Entonces no se rindan, no piensen que están abandonados, no piensen que pues Dios es una mala persona, que el universo es malo. Simplemente confíen en que existe un plan mayor y hagan su parte. Prepárense, estudien, desarrollen nuevas habilidades, crean en ustedes mismos, porque por una razón están en este mundo y por una razón tienen las habilidades que tienen. De lo contrario, no hubiera sido así. ¿De hecho? Entonces, les dejo pensando en esto y ya nos vamos a ver bastante más pronto, porque ya está planificada toda los siguientes episodios, así que les espero. Y como siempre, ya saben que para mí es todo un placer escucharles y hablarles por sobre todas las cosas y compartir estos pensamientos y estas vivencias con ustedes. Realmente me llena mucho el alma. Así que les mando un gran abrazo y mucha luz. No se olviden de brillar y que siempre hay alguien más grande que les guíe el camino, sea Dios o el universo o la vida. Para mí se llama Dios. Así que como ustedes deseen llamarle, está perfecto. Chao, ciudad.